Un tiempo atrás escuchaba de una persona esta frase, que creo que la dije en algún momento aquí, que los humanos, la humanidad, nos acostumbramos tanto a la bondad y la misericordia de Dios, que cuando los justos juicios vienen, cuestionamos su bondad y su misericordia. Vivimos tan acostumbrados a que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores, que cuando en algún momento viene algún juicio, alguna región, algo que Dios permite porque Dios tiene control sobre todas las cosas, la humanidad cuestiona y muchos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué pasan las cosas? La palabra de Dios claramente dice, en el libro de Romanos lo habla, Tesalonicenses en su segunda carta también habla, y dice la frase, los justos juicios de Dios. Es decir, que Dios no es injusto. Lo que Él permite es, por alguna razón, que en su justicia Él ha permitido o ha propiciado que pase. Quise que leyéramos este pasaje y hacer el énfasis del versículo 11 al 13, donde antes de Pablo escribir esta palabra fiel, como lo pone ahí, le está hablando a Timoteo y le dice, sufre penalidades. Considera lo que te digo, mira que yo he sufrido penalidades, pero tú pelea la buena batalla de la fe, y hablábamos un poco de eso la semana pasada, que es una batalla. No podemos pensar otra cosa, es una batalla. Pero luego el apóstol Pablo llega en el versículo 11 y le dice esta escritura, palabra fiel es esta. Fíjese que en la carta o las cartas a Timoteo utiliza 4 veces o 5 veces esta expresión Pablo. Algunos eruditos de la palabra, teólogos estudiosos de la historia bíblica, llegan a concluir que cuando Pablo utilizó esto es porque era una expresión bastante repetitiva, al grado que algunos piensan que podían ser cantos que la iglesia cantaba. Es decir, que era una palabra que todo mundo en la iglesia sabía y estaba de acuerdo con esa expresión. La palabra fiel es lo que se escribe del versículo 11 al versículo 13. Que lo leo una vez más, dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Si lo repetían, si lo cantaban, si lo decían de vez en cuando, lo escribían, no lo sé. Pero los estudiosos concluyen que era algo que era de un conocimiento común y repetitivo en la iglesia del principio. Cuando vemos esto, fíjese que considera aspectos tan importantes. Y yo quisiera ir uno a uno en estos aspectos. Y el primero de ellos es que dice esta palabra fiel, si morimos con Él, viviremos con Él. Si la iglesia del principio lo decía y era de un uso repetitivo, y todos estaban de acuerdo, creo que la iglesia al día de hoy debemos seguir ese ejemplo y saber que así es. Y dice que si morimos con Él, viviremos con Él. ¿Cuándo morimos con Cristo? No está hablando obviamente de una muerte literal física, sino de lo que sucede cuando el Señor hace el cambio del nuevo nacimiento y cambia la naturaleza vieja y nos pone una naturaleza nueva que está siendo conformada a su imagen. Romanos capítulo 6, del versículo 4 al 8, dice esta verdad de esta manera. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Oiga esa frase. Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo, dice, para muerte. Nadie puede vivir para Cristo si no muere con Cristo. Lo voy a repetir. Nadie puede vivir para Cristo si no muere con Cristo.
Por eso dice que en el bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en nueva vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, lo repito una vez más, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto, vea cómo lo repite 3 veces, la palabra muerte, el acto de morir con Cristo, dice, el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces la iglesia decía, si morimos con Él, viviremos con Él. Recalca esta doctrina bíblica. Ahora, morir no físicamente. 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando morimos, no morimos biológicamente, sino que morimos a nosotros mismos. Morimos a querer vivir nuestra vida para nosotros mismos, para nuestros propios intereses, para lo que humanamente nada más nos interesa, sino que ahora comenzamos a vivir para los intereses de Cristo. Pablo lo decía en Gálatas, decía, con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo para la gloria del Hijo de Dios. Es decir, cuando morimos, estamos muriendo a nuestros deseos, intereses, anhelos, proyectos, metas meramente. Y por aquel que en algún momento pueda sentirse triste a eso y diga, por eso yo no quiero hacerme uno en la fe con Cristo, le voy a decir algo. Los planes que Dios tiene para nosotros son mucho mejores que los planes que nosotros tenemos para nosotros mismos. La gracia y el favor de Dios nos puede llevar a una magnitud de gozo, de paz, de valores eternos, muchos mayores que cualquier humano pueda conseguir en esta tierra. Lucas capítulo 17, versículo 13, dijo en las palabras del Señor Jesús, todo el que procure preservar, y otra palabra dice, todo el que quiera salvar su vida. Este pasaje dice, todo el que procure preservar su vida, la perderá. Y todo el que la preserve, o la pierda, perdón, la conservará. Está hablando del mismo principio. Yo pierdo mi vida por los intereses de Cristo, por las metas de Cristo, y voy a obtener una mejor vida, su vida en mi vida. Colosenses capítulo 3, versículo del 3 en adelante dice, porque habéis muerto, vea esto, recalca, dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, y aquí está hablando de algo que esperamos ansiosamente y es la segunda venida, o mejor dicho, el arrebatamiento de la iglesia que antecede a la segunda venida de Cristo. Eso la Biblia lo enseña, hermano. La palabra de Dios dice, el Señor mismo dijo que iba a volver. Fue la esperanza que le dio a su pueblo. Ya han pasado ya cientos y miles de años, pero el Señor no tarda su promesa, hermano. Está pronto a volver. Y dice la palabra que cuando Él sea manifestado, que Él es nuestra vida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y dice, por tanto, por esa esperanza que hay, por ese futuro que está cerca. Fíjese, cuando mi esposa le daba la bienvenida a Víctor y le decía, los pastores son los mismos, quizá Víctor diría, no son los mismos, están más viejos. Es una realidad. Pero la esperanza que yo tengo es que mientras más viejo me pongo aquí, más joven se pone mi espíritu. ¿Por qué? Porque estoy más cerca de ese día cuando la trompeta suene
Y lo incorruptible tomará control de lo corruptible y seré transformado y se manifestará lo que internamente Dios ha puesto dentro de nosotros. Cuando se manifieste. Y esa es una esperanza maravillosa, hermano. Dice, por tanto, considerad. Por esa esperanza dice, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Y menciona algunos pecados que son de común uso en la humanidad, muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Y oiga esto, pues la ira de Dios, y ya le digo yo que el juicio de Dios es justo. Dice, la ira de Dios. ¿Sabe usted que Dios tiene ira? Es lento para la ira, pero tiene ira. Le recalco eso, es lento para la ira, pero tiene ira. Y la palabra de Dios lo manifiesta. En el libro de Apocalipsis se menciona las copas, 7 copas de la ira de Dios. Dice aquí, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Añade, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Todo aquel que no haya sido regenerado de una u otra manera vive esclavo del pecado, esclavo de diferentes pasiones. Quizá alguien diga, yo no soy adúltero, pero puede ser que sea idólatra. Alguien puede decir, mire, yo no soy impuro, pero puede ser que sea avaro, hermano, y sea fornicario, qué sé yo, qué situación. Todos tenemos dos opciones. O le servimos a Dios o le servimos al enemigo. No hay un terreno neutral en donde diga, no, yo no, ni a Dios ni al diablo. Con esa expresión misma estamos ya sabiendo que hay otro que nos gobierna y no es Dios. La palabra de Dios así lo revela. Entonces la primera expresión que la iglesia tenía era, dice la palabra claramente en esta palabra fiel, si morimos con Él, ¿qué dice? A ver, repita, si morimos con Él, también viviremos con Él. Una vez más, si morimos con Él, también viviremos con Él. Entonces, vale la pena morir a los propios deseos. Hermano, todos nosotros, cuando venga la tentación y se presente, porque la tentación siempre se presenta muy atractiva, envuelta en regalo y con moñito rojo, oliendo bien y con dulces palabras. Pero su final es muerte, destrucción. Cuando venga esto, usted diga, no, yo tengo que morir a mis deseos, morir a mis pasiones, porque tengo una promesa mucho más grande. Voy a vivir con Él. El segundo punto es, si perseveramos, otra expresión, otra traducción, algunas traducciones en inglés dicen, si sufrimos, cuando habla de perseverar es, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Esa es la segunda expresión. La primera es, si morimos con Él, viviremos con Él. La segunda, si sufrimos o perseveramos con Él, dice, también reinaremos con Él. Déjeme leerle algunos pasajes de la palabra. Mateo 10:22 dice, hablando en las palabras del Señor Jesús, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Vea esa expresión, lo dice la Biblia, hermano. Esa expresión salió de los mismos labios del Creador eterno. Dice, y el Señor les dijo, seréis odiados de todos por causa de mi nombre. El apóstol más adelante habla, el apóstol Pedro dice, que nadie padezca, o Pablo habla, que nadie padezca por malhechor o por bandido, ¿verdad? Sino que sea por causa de la fe. Cuando por causa de la fe nosotros estamos siendo vituperados, hermano, es una honra, somos partícipes de los padecimientos de Cristo y es un honor poder hacer eso. Dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, y añade, pero el que persevere hasta el fin, dice, ese será salvo. Perseverancia, por eso dice, si perseveramos con Él, también reinaremos con Él. El 24:13 de Mateo recalca y dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. 24:13 de Mateo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Juan 8:31 habla de esta verdad. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Recalco la palabra permanecer. Si vosotros permanecéis hasta el fin, seréis salvos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice Romanos 2:7, que a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, y aclara, esto es vida eterna. A los que en la perseverancia en hacer el bien. Capítulo 8 de Romanos, versos 17 al 18 dice: si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con él, a fin de que también seamos glorificados con él. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Es decir, si perseveramos o si sufrimos con él, hay grandes promesas, hermano. Una gloria que el apóstol dice, no hay comparación. Yo busco lo más atractivo, busco lo más grande que pueda haber. No hay comparación. Y Pablo, que fue elevado al paraíso en una experiencia que tuvo, sabía lo que hablaba. Él no se estaba imaginando. Vio cosas, oyó cosas. Y cuando viene acá, hermano, me imagino el ímpetu, el denuedo, la valentía que tenía para decir, porque sabía lo que estaba hablando, hermano. Y en ese sentido decía, miren, los padecimientos no son dignos de ser comparados. No hay comparación. Hermano, pero mire que mi cuerpo ha estado sufriendo, persevere, no hay comparación por la gloria que hay. Hermano, mire, mi familia no me apoya, persevere, no hay comparación con la gloria que le espera. Fíjese que en mi trabajo me señalan, persevere, no hay comparación con la gloria que nos espera, hermano. El apóstol Pablo recalcaba esa verdad, el Señor lo dijo en Colosenses, dice en el versículo número 22 del capítulo 1. Dice, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído y que fue programado en toda la creación debajo del cielo. Entonces yo le pregunto, ¿enseña la Biblia que hay que perseverar? ¿Enseña la Biblia que conviene sufrir por el evangelio? A ver, repasemos la primera frase. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si permanecemos o sufrimos con Él, ¿qué pasará? Reinaremos con Él. Dios no es injusto. Dice la Biblia que hasta un vaso de agua no quedará sin recompensa. Así es Dios. Cualquier sacrificio que pueda haber, cualquier sufrimiento, sepa usted que lo están anotando en los récords del cielo. Va a haber un momento en el juicio donde se van a abrir los libros. Y aún lo más mínimo que hayamos hecho por causa del evangelio, aunque no somos dignos, y Dios no está en la obligación de recompensar a nadie, pero en su bondad y en su eterno amor y en su gran misericordia, aquellos que han creído en Él, Él es recompensador y galardonador de aquellos que le buscan. Grande en misericordia. Persevera conmigo, le dice a la iglesia, y reinarás conmigo. Vale la pena el evangelio, hermano. Aún sufrir por el evangelio vale la pena. Reinaremos con Él. Repetidas veces la palabra dice que nos ha hecho a nosotros un reino de reyes y sacerdotes. Y hoy no parecemos reyes. ¿Dónde está el reino, verdad? Aquellos que predican el evangelio del reino aquí, que están cruzados teológicamente hablando, hermano, su teología está pero bien mal, hermano. Nuestro reino no es de este mundo. El Señor claramente lo dijo cuando estaba delante de Pilato, ¿eres rey? Y Él no lo negó. Dice, sí, yo soy rey. Pero no van a pelear por mí hoy mis discípulos, porque mi reino no es de este mundo. ¿Dónde dice la Biblia que vamos a reinar? Apocalipsis 1:6 dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre.
recalca eso. El 5:10 dice, y los ha hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. 24 dice, de Apocalipsis por supuesto, dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí sí se va a manifestar el reino en la tierra. No, eso va a ser en el milenio, hermano. El 26 dice de Apocalipsis, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. ¿Cuántos quieren ser parte de la primera resurrección? ¿Cuál es la primera resurrección? Que si el pastor se muere y el Señor no ha venido, en el favor de Dios le pido, escúchame, Señor, que cuando la trompeta suene en la primera resurrección, me levante. Y la promesa de Dios es que reinaré con Cristo 1000 años, como aquellos también que fueron arrebatados estando en vida. Aún aquellos que le llaman los mártires de la tribulación, que van a escuchar el mensaje de salvación y van a tener que pagar con el precio de su cabeza en la tribulación. No sea usted de esos hermanos que están clamando. Ellos se les promete a esos mártires, los que no permitieron que fueran sellados, que reinarán con Cristo por 1000 años. Hermano, si sufrimos con Él, si perseveramos con Él, reinaremos con Él. El tiempo pasa rápido, hermano. No sé si usted ya se dio cuenta de eso. El tiempo, hermano, inmediatamente pasa. Y le digo, cuando menos lo creamos, esa trompeta, como sea que vaya a ser, va a sonar. Y ojalá que nosotros no nos arrepintamos de haber dicho, pude haber hecho más por la causa del evangelio. Pude haber hecho más por aquel que dio su vida por mí. Tercer punto de la palabra fiel en Timoteo, dice, si le negamos, Él también nos negará. Ahora, aquí no está hablando de esas etapas donde todos los cristianos quizás tenemos. Si usted no la ha tenido, qué bueno, hermano, lo felicito, y trate de que no las tenga. Pero de aquellas etapas como la que tuvo el apóstol Pedro, que le dijo al Señor que él daría su vida por él. Y el Señor, que conoce lo interno y conoce lo que no se ve superficialmente, le dice, Pedro, me vas a negar, no una, no dos, 3 veces. Antes de que cante el gallo, que hay una discusión ahí que si gallo era un gallo literal o era el vigilante de la noche, que le llamaban también al canto del gallo, que el que estaba diciendo ahí, ¿verdad?, la hora que era. Sea como sea gallo físico, sea gallo humano, el punto es que dice, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Ahora, ¿pero lo negó o no lo negó? Lo negó. No una, no dos, y ya se lo habían dicho. Mire, no era decir, no, pero para demostrarle al Señor que tuvo medio la razón, una vez nada más lo voy a negar. No, 3 veces, hermano. Lo negó las 3 veces. No habla el Señor de eso porque usted va a ver que más adelante en la misericordia de Dios, Dios se le presenta otra vez resucitado, le dice, Pedro, ¿me amas, hermano? Y lo confronta a esa situación. Y usted mira que Pedro después es capaz de dar su vida por el Señor. Y aún la tradición dice de que cuando murió, hermano, pidió ser crucificado con la cabeza para abajo porque no era digno de poder morir como su Señor. Es decir, el Señor sabe que hay etapas en nuestra vida donde a veces quizá tenemos palabras que se nos salen, hermano. Algo así como cuando, quizás voy a pensar yo, alguna vez su hijo o su hija o sus hijos en algún momento de frustración o algún berrinche le dicen, I don't love you anymore.
¿Alguna vez que se han dicho, I don't love you no more, I don't love you anymore? Pero es decir, en el momento de la frustración, después, espero, llegan a decir, I love you, mommy, I love you, daddy, o como sea, ¿verdad? No es una situación, y Dios nos entiende en esa situación. Pero aquí está hablando de negar al Señor como una actitud de apostasía, de ya no creer en absoluto en lo que antes creíamos. La palabra de Dios claramente dice esto, hermano. En 1 Timoteo 1:18 utiliza la frase que este tipo de acción es naufragar en lo que respecta a la fe. Un naufragio es cuando un barco, hermano, se destruye. Le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 18 y 19, dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando, vea esto, guardando la fe y una buena conciencia. Hablábamos de eso el domingo pasado. Dice que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. A ese tipo de negativa, a ese tipo de acción que la Biblia habla y la identifica como una palabra que se conoce como apostasía, es lo que se refiere, lo que leíamos. Si le negamos, si apostatamos, Él también nos negará. Juan 2:19 dice el apóstol Juan acerca de aquellos que en algún momento quizás usted los vio que estuvieron creyendo en el Señor, pero ahora no es que estén fríos, como lo que comúnmente se conoce, que dice estoy caído, sino que realmente ya no creen, hermano. Totalmente dicen, no, yo no creo, esto es una mentira, eso es un engaño, eso no, yo no creo. Es más, ahora creo en mí mismo. Hay otros que creen en otros poderes sobrenaturales, cósmicos, y ya no creen en Dios. A ese tipo de actitud y de persona es la que el apóstol Juan habla en la primera carta, capítulo 2, verso 19, 1 Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero dice Juan, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Fíjese que una de las cosas que nos hemos acostumbrado, pero realmente está mal, escrituralmente hablando, es cuando alguien dice, reciba al Señor como su Salvador o acepte al Señor. Realmente lo que la palabra de Dios revela es que es Él el que extiende su mano de misericordia y es Él el que nos atrae, el que nos saca de donde estábamos. Obviamente pone el deseo en nosotros y pareciera como que somos nosotros lo que queremos, pero es el Espíritu Santo el que está engendrando vida dentro de nosotros. Y el Señor, le recuerdo, lo puso de esta manera cuando un maestro de la ley del judaísmo llegó y le dice, mira, sabemos que eres de Dios porque nadie puede hacer las obras de Dios que tú haces. Le estoy hablando de Nicodemo. Y el Señor le dice, Nicodemo, para que entres al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Utilizó el ejemplo del nuevo nacimiento. Y nos recuerdo hoy una vez más la pregunta que le he hecho muchas veces. ¿Se acuerda usted cómo nació? ¿Cuántos de aquí planificaron? En el vientre, en esa comunidad del líquido amniótico, así en la posición fetal, dijeron, quiero nacer un 11 de noviembre a tal, muy temprano. Ni la mamá sabe. Obviamente hoy con toda la tecnología hay quienes les programan el nacimiento. Pero se lo programan. Le ponen una inyección, creo yo, para acelerar el proceso. Y le voy a decir, y ni aún así hay garantía, porque hay quienes las programan y les cuesta, hermano, en ese sentido. Pero en el punto natural, ninguno de nosotros planificó. Cuando usted se dio cuenta, ya tenía 2 señores ahí. Y usted dijo, me parezco a uno de ellos. Y le llamó papá. Y cuando usted dijo que si uno se acuerda o no se acuerda que le salieron, llora. ¡Ay! Y es la guerra, ¿verdad? ¿Qué dijo primero? O papá o mamá, es la guerra de los dos, ¿verdad? Cuando yo le pregunto a los padres, ¿ya habla? ¿Verdad? Dice, sí. Inmediatamente responde
el que está de acuerdo con la primera palabra que dijo. Ya habla, y si lo primero que dijo fue papá, el papá dice, ya dice papá. Y la mamá se queda así medio callada y medio enojada. Pero si es al revés, la mamá me dice inmediatamente, ya dice mamá. Y obviamente en mi maldad le pregunto yo, y papá, y el otro acaba de echar la cabeza así como, dijo antes mamá que papá, o como sea, ¿verdad? ¿Nos acordamos de eso? Nadie. De repente usted se dio cuenta que ya era un habitante de este planeta. Fue lo mismo que el Señor utilizó, dice, es necesario nacer de nuevo. De repente alguien lo invitó al culto, de repente alguien le dijo, escuche este programa, de repente alguien le dio algún audio, o sea lo que sea, o circunstancias difíciles comenzaron a pasar en su vida que lo ahorillaron a poder buscar de Dios. Déjeme decirle algo, estaba en el plan de Dios. Y si usted tiene fe, fue elegido y lo regeneraron. Y en este caso, hermano, aquellos que son regenerados y fueron escogidos de Dios, podremos alejarnos. Yo la otra vez hablando con un grupo de hermanos, creo que eran los maestros de discipulados, les estaba hablando un poco acerca de from my wild years of youth, de una descarriada que yo me di, hermano. Y entonces les decía yo cosas que habían pasado, no se las voy a decir aquí porque por respeto. Y entonces una madre muy concerned me dijo, pastor, pero no le vaya a decir eso a mis hijos. Entonces yo entendí. Tampoco me vaya a creer, ay, qué pervertido. No, estoy hablando. Se la voy a decir, pues me pegaba unas emborrachadas terribles. Y me recuerdo de que me decían, me dijo alguien, un compañero, mira, vamos a este viaje, otro que era cristiano, porque entre dos nos apoyamos para que no caigamos en la tentación de lo que estos piensan hacer allá. Y le dije yo, pues vamos. Y el primero que estaba haciendo el relajo era yo, hermano. Todavía me recuerdo que me estaba bañando con ropa y me dicen, ¿y no te acordás? No, sí me quité la ropa. No, estabas con ropa, me decían. Pero no pude permanecer en eso. Y no le voy a decir yo, y es que fíjese que me salieron unos pandilleros y me asaltaron. No, hermano. Llegaba a mi casa, estando joven, tenía pelo, good looking. Quisiera decir plátano, pero estaba pelado, hermano. Y sentí un terrible vacío. 16 años, cuando está en la flor de la vida. Y me sentía triste. Fíjese que yo no padezco de depresión desde los veintitantos, pero en esa edad, cuando tendría que estar contento, yo depresionado, hermano. Me sentía mal, algo me hacía falta. Dios. Un día decidí volver a la iglesia y le he contado esto. Llego a la iglesia, era una iglesia grande de como 3,000 miembros, hermano, y para entrar al parqueo había uno que recorrer un espacio así, pero salía el sonido. Y me recuerdo como que fuera ayer, estoy yo bajándome del bus, hermano, y entonces cuando voy entrando en los grounds, ya en el terreno de la iglesia, oigo un canto que decía, como el ciervo brama por las aguas. Mire, yo con la necesidad que llegué, nadie me obligó. Llego ahí, así clama mi alma. Yo sigue llorando, hermano. Ahora, usted me preguntará, ¿casualidad? No, Dios dijo, se va a levantar a esta hora, va a llegar a esta parada del autobús, va a pasar este bus, lo va a llevar aquí, y al que está dirigiendo le voy a poner que en ese preciso momento comience a cantar como el siervo cuando esté comenzando a poner un pie en los grounds de la iglesia. Hermano, así es Dios de matemáticamente correcto en todo lo que hace. Hermano, el que es de Dios podrá negar momentáneamente, o como su hijo le dice, I don't love you anymore, pero después dice, no, I love you. O sea, es realmente una necesidad, porque han hecho algo dentro de nosotros, han hecho un cambio dentro de nosotros. No es mental el asunto, no es psicológico, es un nuevo nacimiento. Pero cuando alguien dice, no, yo no, ese nunca nació de nuevo. Esa nunca nació de nuevo.
hermano, nunca tuvo esa realidad, hermano, con Dios. Por eso Juan dice, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no son de nosotros. Mateo 10, 32 y 33 dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso dice, si le negamos, ¿qué pasará? Él también nos negará. Los que son de Dios, repito, los que somos de Dios, recibimos estas advertencias o estos warnings. ¿Y sabe qué es lo que eso hace en nuestra vida? Corregimos nuestro caminar. Los que somos de Dios, cuando decimos, ay, si lo niego, me va a negar. Si no persevero, entonces puedo llegar a la apostasía. Lo que sucede cuando oímos eso es que corregimos nuestro caminar. Algo pasa dentro de nosotros, hermano. Los que no son, hermano, no les sucede nada, pero los que somos de Dios, de una manera intranquiliza nuestra vida y corregimos nuestro caminar. Por ejemplo, una advertencia en el capítulo 11 de Romanos, versículo 19 al 22. A los que han estado oyendo los viernes sabrán. Dice, versículo 19, 22 del capítulo 11, hablando sobre el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, o es el pueblo de Dios también, pero hoy está en una oscuridad. Dice, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú, por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios. Vea esto, lea conmigo esta frase final. Si permaneces en su bondad. Y lea la frase siguiente. De lo contrario, ¿qué dice? Pastor, entonces, ¿puedo perder mi salvación? Déjeme decirle esto, y no quiero entrar en este detalle, que es un tema que no ha podido tener un conciliamiento entre la gente más preparada en el asunto, pero le voy a decir esto, que todos están de acuerdo. Yo no creo que la salvación se pierda. No sé quién es salvo ni quién no es salvo. Solamente la persona sabe y los frutos lo manifiestan en ese caso. Pero los que somos salvos, cuando oímos esto, temblamos. Y decimos, yo no quiero perder esto. Si algo pasa, yo mejor me agarro, como dicen allá en el rancho, mientras más marrado, más seguro. Por si sí o por si no, yo no me voy a descarriar. Pero los que no son, dicen, ya ve, entonces no va a poder. Pero aquellos que realmente hemos creído todas esas advertencias, nos hacen agarrarnos más de Dios. ¿Cómo sucede eso? Un día quizá lo entenderemos. Cuarto punto. A ver, repasemos. Punto 1 que dice, palabra fiel es esta. Si morimos con Él, a ver todos juntos, si morimos con Él, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Ahí viene el punto. Si le negamos, y mira el punto final, porque a veces, hermano, al leerlo, nosotros tomamos nada más a nuestra conveniencia lo que leemos. Pero dice, pero si somos infieles, y alguno puede decir, pero hermano, si somos infieles, gloria a Dios, Dios permanece fiel. Pero mire lo que antes está diciendo, si le negamos, ¿qué va a pasar? Y por eso dice, y si somos infieles o carentes de fe, la palabra infiel puede aplicarse a una carencia de fe. Si somos infieles, dice, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. Dios se compromete y se ha comprometido a salvar y a guardar a los que creen, a los que permanecen en su bondad. Ese es el compromiso de Dios. La palabra no se puede contradecir. Hebreos 10, del 23 al 25 dice esto. Mantengamos firme
la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Óigame esto, déjeme hacer una pausa aquí. ¿Cómo hago yo para poder utilizar mis talentos en la obra de Dios? ¿Cómo hago yo para animar a aquellos cristianos que están fríos? ¿Qué hago? Convendrá de vez en cuando, quizá le compro algún recuerdito, le envío una palabra, le envío un mensaje, quizá lo invito a salir un día para platicar a ver cómo se siente. ¿Cómo hago yo para poder ser útil en el reino de Dios? ¿Cómo hago yo para estimular a otros? ¿Cómo hago yo para que la gente pueda creer que los cristianos no somos malos, ni somos ventajosos, ni somos aprovechados? Porque se sabe que muchos tienen fama de eso. Ayer me comentaba a alguien, se me fue exactamente cuál fue el ejemplo, pero es que le comentó a una persona que es de otra religión y le dijo acerca de su líder de esa religión, ¿verdad? Le dice, un día de estos, dice, van a utilizar al líder de esa religión para estas situaciones. Y la persona le respondió, un día de estos van a utilizar a los pastores. Porque usted sabe que el día de hoy los pastores tienen o tenemos mala fama. Sí, así es, hermano. No, los pastores. Si a veces yo me doy cuenta, a veces cuando presentan a su pastor, la gente se me queda viendo así como, hasta como que se agarran la cartera, como diciendo, a ver. Hermano, es una realidad, fíjese, que se manifiesta en este caso. Dice, tenemos que estimularnos a las buenas obras. Que la gente vea que no todos son iguales. Que habemos genuinos, con errores, con faltas, pero que tratamos de seguir el camino del evangelio. Que si nos equivocamos, tratamos de pedir disculpas. Tratamos de restituir lo malo que hayamos hecho. Como hablábamos el domingo pasado acerca de Zaqueo, la verdadera salvación se manifiesta con obras. ¿Por qué llegó la salvación a la casa de Zaqueo? Porque le dice inmediatamente, sin que Jesús se lo pidiera, ¿sabes qué? Voy a vender y voy a repartir a los pobres. Y si a alguien he defraudado, voy a restituir 4 veces más. Dear church, we have a big responsibility. Y le voy a decir algo, Dios nos puede dar la fuerza y la habilidad de vivir de acuerdo a lo que el evangelio dice. Pero tenemos que dar el paso. Tenemos que decir, Señor, yo me comprometo, Dios mío, con todas mis debilidades, pero me comprometo a que en la fuerza de tu espíritu pueda ser verdaderamente un embajador de tu evangelio, Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la escritura, si somos infieles, Él permanece fiel. Por eso en Hebreos habla y dice que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y hoy más que nunca esa costumbre como que está de moda, hermano. Hasta con lo de las redes sociales y todo eso, hermano, hay cristianos cibernéticos. A todos los cristianos cibernéticos que me pueden ver, usted necesita ser parte de una iglesia local, donde tenga la experiencia agradable, aún hasta de tener problemas y roces con los hermanos, porque son necesarios. Porque amar a través de videochat es fácil. Ay, qué linda te ves, princesa de Dios, ungida. Pero que se siente a la par suya. Que su hijo o su hija le pegue a su hijo y ni siquiera en la clase de esa 8, en la sala cuna se lo mordió. Ahí es donde se va a manifestar realmente si hay amor de Dios. Me comentaba, creo que Marlon me comentaba acerca de que creo que a Amy era que se la mandaban mordidita, ¿verdad? No, bautizada, dice. Había un bandido que bautizaba a los niños nuevos, hermano.
Cuando digo bautizada no es el bautismo de Cristo, ¿va? Sino que el bautismo que hacen en las universidades allá, hermano, que le pegan a uno, a niño nuevo que llegaba a bautizarlo, hermano. Y si algo es delicado es tratar eso con los padres, ¿verdad? Así es, hermano. Me recuerdo en la iglesia de White Plains que comenzamos allá donde está el hermano Carlos. Había un muchachito, hermano, que a todos les sonaba, hermano. ¿De veras? Penqueador, sí, así era, hermano. No, y entonces cuando hablábamos con los padres, que usaban, mi esposa hablaba con el hermano, cambiaban, o sea, mi angelito. Ya le dije yo que es mentira, que son little angels. Todos los humanos cuando crecen tienen el germen de pecado, hermano. Y ponían la cara así como, no le voy a decir el nombre, ¿va? Pero él, no, si es un alma de Dios. Y aquel hasta ponía su carita así del gato de Shrek, hermano, con los ojones así bien abiertos. Que hasta uno decía, será cierto, pero era cierto, hermano, era cierto así. ¿Cómo vamos a saber si realmente amamos a los hermanos si no hay una interrelación? Es imposible. Totalmente imposible. Por eso, todos invitados al picnic de junio. Donde alguien le pegue jugando ahí, usted diga, esta no fue patada sin querer, esta fue bien querida, ¿verdad? Como el otro día le comentaba a los hermanos que Russell me había dicho, pastor, dígale a los hermanos que vayamos a paintballing, ¿verdad? O sea, tirar así, ¿verdad? Entonces yo los sometí al grupo de caballeros ahí, ¿verdad? Y entonces cada quien comenzamos a excusarnos los que no podemos, ¿verdad? Por cuestiones de salud, de edad, de salud, de edad, de salud, de edad. Pero hubieron unos que ahí decían, se apunto, yo me apunto, los más jóvenes, ¿verdad? Y uno dijo ahí, yo voy, dice, así me las van a pagar algunos que me las deben. ¿Cómo se va a manifestar el amor si no hay una interrelación? Le voy a decir, algún día a una persona que nos invitó, bueno, no nos invitó, creo que, bueno, no sabe haber invitado, el punto es que era en otro país, familiar, no voy a decir de qué lado de la familia, no voy a decir que fue de ella o mía, pero sí lo que voy a decir es que no era mía. Pero lo que le quiero marcar es que nos dice, así bien orgulloso, hermano, bien, dice, miren, ya vamos a cumplir, no le voy a decir, bueno, sí, para que entienda tengo que decir, ¿verdad? Vamos a cumplir 25 años de casados. Y entonces, no sé si lo pensamos o no le dijimos, así hasta yo, 10 con una y 15 con otra, cualquiera. Se había pasado no sé cuántos años con otra, luego volvió con la que sí era, hermano, iba a cumplir. No, hombre, hay que contar los años que se han vivido, que se han sufrido, que se han dormido, que esos son los que cuentan, pues, ¿verdad? En ese sentido. Pues, ¿cómo voy a decir yo? Dice un dicho por ahí, no sé si alguna vez usted lo ha oído, pero amor de lejos. Es difícil, hermano, ¿verdad? No le voy a decir lo que he oído porque es medio vulgar, pero otras sí que dicen, amor de lejos, felices los cuatro, dicen por ahí. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo voy a saber yo si yo realmente los amo y ustedes me aman si no hay esa interrelación? Si no hay esos momentos donde tenemos que tener perdón, pedir disculpas. Hermano, vamos adelante. Que usted venga y diga, pastor, mire, me ofendió lo que dijo. Yo tengo que decirle, hermano, si todavía se me va la lengua. Perdóneme, hermano, ¿verdad? Ore por mí, oremos unos por otros. Es que eso es lo que somos, hermanos. Por eso muchos no perseveran. Porque en algún momento se le está predicando un evangelio. Venga Cristo y su vida va inmediatamente a transformarse. Paz, prosperidad, una bendición grandísima donde no le va a faltar absolutamente nada todos los días de su vida. Y si es cierto, Dios lo puede hacer, hermano, pero de acuerdo a cómo prospere nuestra alma. ¿Sabe que un día yo estaba hablando con una persona que estaba en uno de esos ministerios, hermano, que se estaba yendo por ese camino? Y me dijo, y yo no supe qué contestarle, me dice, Martín, porque me tenía confianza, Martín, me dice, explíqueme por favor, porque yo a usted lo respeto, me dice, explíqueme, ¿por qué es que
se bendice, y yo nunca soy bendecida. Y piden que dé, y doy, y nunca soy bendecida. Entonces yo le tuve que decir, es que no es así ni es para todos. Pero eso no lo dice, me dice. Bueno, eso ya usted dígaselo. Pero no es así. Dios va a bendecir de acuerdo esté nuestra capacidad y nuestra alma. Y no es para todos, hermanos. Hay quienes tienen la capacidad porque no está su corazón a eso y no los va a desviar. Y Dios dice, este es un instrumento que yo quiero usar para esto. Y hay otros hermanos que tenemos otras gracias y otros talentos. Y lo que tenemos que hacer es usarlos. Y tener los valores reales del reino. Los valores reales del reino, hermano. Tenemos que poner en alta estima. Por eso tenemos que tener esas buenas obras, congregarnos, porque dice que muchos tienen por costumbre no hacerlo, sino exhortándoos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Y se lo recuerdo hoy, no sé cuándo, no sé cuánto faltará, pero sí se lo puedo decir, el día se acerca, hermanos. Yo no sé hasta qué punto más la tecnología tiene que avanzar, pero da miedo cómo avanza la tecnología. El día se acerca. Estamos más pronto que el día de ayer. Primera de Pedro capítulo 1 del 3 al 5. Ya voy a terminar, téngame paciencia, 2 versículos y terminamos. Primera de Pedro 1 del 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos, para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. La verdadera salvación de nuestra vida, la verdadero cambio de todo lo corruptible a lo incorruptible, no va a ser en esta tierra, va a ser, hermano, en lo que nos espera en el futuro. Esa salvación está preparada y reservada para nosotros. Pero dice la palabra del Señor que somos protegidos mediante la fe. Es necesario que creamos y que sigamos creyendo. Una última lectura que usted la conoce muy bien y quiero que la vea, ya sea en su Biblia o en la pantalla, pero en Juan 3:16. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 18. Dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, no creyó, cree en Él. Porque hay que mantener la fe. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios, lo dice la Biblia y lo dice en el pasaje que Dios ha querido que sea el pasaje más famoso de toda la Biblia. God, who is in control, has decided for John 3:16 to be the most popular passage in the scripture around the world. Dios ha querido que Juan 3:16 esté en muchos lugares por alguna razón. Y Juan 3:16 dice que Él no quiere, que el que cree en Él no se pierda. El que cree en Él no se pierda. Presente, constante, sino tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero vea el versículo siguiente. El que cree en Él. Por favor, léalo conmigo. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, déjeme repetir lo siguiente. Ayúdeme hoy. Palabra fiel es esta. Si vivimos con Él, si morimos con Él, si sufrimos o perseveramos con Él, reinaremos con Él. Si le negamos, ¿y qué dice la última palabra que hemos visto? Si fuéramos infieles, si carecemos de esa fe, dice, Él permanece fiel. Entonces yo puedo decir, gloria a Dios. No, vea, Él permanece fiel a lo que ha dicho en su palabra.
Si le niego, ya he sido condenado. Por eso a los que somos, al oír esto, yo voy a decir, Dios santo, no, yo tengo que trabajar mis áreas y tengo que seguir creyendo en Dios. No hay tal de que mi abuelito me llevó a la iglesia, mi abuelita me bautizó y todo, entonces ya ahora ya no hay problema. ¿Cree en Dios? ¿Está haciendo obra la palabra de Dios en su vida? Hermanos, porque solamente el que cree en Él será salvo. El que no cree, la palabra dice, ya ha sido condenado. Porque si le negamos, Él no negará. Nadie que niegue al Señor puede alcanzar la salvación. Amén y amén.